Así que yo empecé a ver mi juego de mercado y empecé a ver cómo era posible que uno pudiera hacer que esto fuera su profesión. Me topé con la idea y la realidad de los traders. Y cuando yo descubrí que habían personas que, como este caballero que le dio a mi padre ese consejo, que iba a Wall Street todos los días y de hecho operaban los mercados financieros para ganarse la vida, en ese momento en particular no hubo ninguna pregunta en mi mente. Yo sabía que esto es lo que yo quería hacer. Yo quería convertirme a un trader desde ese punto, desde esa realización, más que cualquier otra cosa en la vida. Y al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, yo me volví interesado en las mujeres. Entonces, dos cosas me alejaron del piano. Las mujeres, practica 8 horas al día o pasar tiempo con las mujeres del vecindario y obviamente las mujeres ganaron. Y además de eso, mi interés cambió. Yo realmente ya no tenía este gran deseo de ser un pianista profesional. Yo había encontrado lo que yo quería hacer. Yo quería ser un trader profesional. Así que a los 16 años yo no tenía ningún dinero para hacer esto, entonces yo convencí a la mayoría de los miembros de mi familia para que me ayudaran. Muchos de los miembros de mi familia se acuerdan lo que le pasó a mi padre hace muchos años, así que ellos estaban fascinados. Nosotros desarrollamos un club de inversión familiar y cada miembro de mi familia depositó en este club cada semana del mes y cada mes del año. Y yo procedí a, de hecho, tomar el dinero e invertirlo en el mercado, operarlo en los mercados financieros. Estoy seguro que la mayoría de ustedes entienden lo que vendrá a continuación. Procedí a perder el dinero de mi familia cada semana de nuestra existencia. Cada depósito que recibí, cada semana yo llevé a cabo decisiones en el mercado y básicamente perdí. Entonces, mes tras mes, año tras año, estas personas me apoyaron a pesar de las pérdidas, a pesar de los golpes, a pesar de realmente no tener ninguna evidencia de que esto iba a suceder. Yo creo que a lo que se estaban aferrando era la esperanza de que algún evento suertudo como el que le sucedió a mi padre últimamente hubiera sucedido. Pero ese evento realmente nunca vino. Entonces, desde la edad de los 16 años hasta la edad de los 21, más o menos, yo me dediqué a los mercados financieros y yo principalmente dejé de tocar el piano y intentando aprender cómo hacer esto de manera correcta era mi pasión número uno en la vida. Yo no quería ir a la universidad, yo no quería ir al colegio. Mis padres estaban muy decepcionados por eso, así que me vi obligado a hacerlo simplemente para poner los contextos. Y yo elegí la contabilidad como mi carrera profesional porque era lo más cercano a mí que estaba el trading. Entonces, por lo menos yo estaba estudiando algo que se trataba con las corporaciones y empresas públicamente operadas y acciones y cosas por el estilo. Yo creo que en esa época pensaba que la contabilidad me iba a dar la posibilidad de poder ver qué estaba haciendo una empresa y cómo ha sido su dinero, etcétera. Entonces, ese fue el tema más cercano a mí en el trading y me volví especialista en contabilidad. No porque lo quería hacer, sino porque era el tema más cercano a los mercados en cuanto a mí me constaba en esa época. Y bueno, para resumir una historia, yo pasé por un periodo en el cual, primero que todo, no había ayuda. En los 80 realmente no habían seminarios. Las personas no daban seminarios en el trading. No había internet para investigar cualquier tipo de cosas. Había un pequeño puñado de libros viejos, Edwards and McGee, análisis técnico del mercado de acciones por Edwards and McGee. Me acuerdo haber leído un libro escrito por Nicholas Darvish llamado Cómo hice $2 millones en el mercado de acciones.
Por supuesto, uno de mis libros favoritos en la época era Recuerdos de un operador de bolsa, que de hecho es un libro que hasta el día de hoy yo recomiendo que todos los traders lo lean al menos una vez al año, hasta que se mueran. Es así de importante y definitivamente tuvo ese tipo de impacto en mi vida. ¿Ok? Y entonces no hubo seminarios. No. Habría un pequeño puñado de libros. Había un pequeño puñado de libros y, bueno, no había ninguna exposiciones, no había revistas que ayudaran al trader individual. El mercado en la época era institucional y la única manera de realmente entrar en un programa educativo era ser contratado por una de las firmas principales de Wall Street, y para poder hacer eso realmente necesitabas una educación de alto grado, necesitabas conexiones, necesitabas una manera de entrar, y definitivamente era algo muy difícil en la época. Entonces, el método, el único método que yo tuve disponible para mí era tomar dinero que yo no tenía, dinero que mi familia depositaba en nuestra cuenta de inversión todas las semanas. Y yo pasé por un periodo de ensayo y error. Yo literalmente, a través de algunas de las lecturas de algunos libros, simplemente desarrollé una lista de cosas. Cuando esta media móvil cruza esta media móvil, yo voy a comprar. Y eso sería, por ejemplo, como el ítem número 1 en mi lista, un cruce de medias móviles. Y yo básicamente experimentaba con esta sola cosa, pero aquí es como yo experimentaba. Cuando yo perdía mi cuenta entera en el ítem número 1, entonces yo lo cruzaba de mi lista. Yo sabía que si algo podía perder mi cuenta entera, entonces no tenía eficacia, no tenía validez en absoluto. Y luego yo hacía lo que fuera necesario para poder construir una cuenta nueva, algunos depósitos de mi familia, y en algún periodo de tiempo yo tenía suficiente créditos de contabilidad para poder conseguir un trabajo temporal en una agencia para llevar a cabo trabajos de contabilidad durante periodos cortos de tiempo. Entonces, a mí me contrató una agencia temporal y yo les dije, escuchen, yo estoy dispuesto a trabajos temporales, pero yo no quiero trabajos más allá de 4 o 6 semanas, preferiblemente 4 semanas. Y mi objetivo era ganarme algo de dinero para poder meterlo en mi cuenta de trading, además del depósito semanal de mi familia, para poder tener suficiente dinero para intentar el ítem número 2. Así que yo tomaba un trabajo de contabilidad temporal, trabajaba 4 semanas, quizás 6 semanas, pagaba una cuenta, compraba comida y luego pasaba al ítem número 2. Y yo operaba el ítem número 2 en mi lista. Ok, entonces cuando la MACD esté sobrevendida y se mueva por encima de esta línea particular, o hay una divergencia alcista en el MACD, voy a comprar. Y yo intentaba la divergencia del MACD, por ejemplo. Y cuando yo perdí a cada dólar del cual yo era dueño o tenía disponible para mí en ese ítem, entonces yo cruzaba el ítem número 2 en mi lista. Y yo quiero que ustedes entiendan que esto sucedió durante años. Semana tras semana y mes tras mes, yo literalmente no vi ninguna evidencia de que yo en algún momento pudiera hacer esto y de que yo alguna vez lo iba a hacer de manera exitosa. Semana tras semana yo arruinaba mi cuenta, mes tras mes. Yo simplemente perdía en cosas que estaban escritas sobre cosas que quizá eran discutidas en algún artículo de Wall Street o de manera temporal discutidas en algún episodio de Lou Kaiser por un supuesto experto
que estaba siendo entrevistado en el momento por Lou Rukeyser. Cualquier cosa que yo pudiera encontrar que alguien había dicho que funcionaba como un sistema, como un acercamiento, cualquier cosa que yo leyera en un libro o que yo escuchara de alguien más, yo lo intentaba y lo intenté con dinero real. Y mi método era el método de ensayo y error. Y realmente la única manera que yo conocía que algo no tenía esperanza era si yo lo intentaba pequeño y lo intentaba de manera frecuente, pero esa frecuencia perdía mi cuenta entera, entonces yo lo eliminaba de mi lista de cosas posibles. Entonces, de cierta manera, yo aprendí lo que funciona en el mercado como trader a través del proceso de la negación. Yo descubrí primero lo que no funcionaba, yo descubrí primero lo que no tenía validez, yo descubrí primero lo que no parecía siquiera tener un pequeño iota de tener posibilidad de ser exitoso. Y si algo hacía que yo perdiera mi cuenta a través de un periodo más largo de tiempo, entonces yo le daba una segunda oportunidad, aún sabiendo que había perdido mi cuenta. Pero yo decía, bueno, he perdido mi cuenta mucho más lento con esto que cualquier otra cosa que he intentado, y le he dado una segunda oportunidad, y algunas veces la segunda oportunidad lo perdía rápidamente. Algunas veces la segunda oportunidad le iba bien y me quedaba con una tercera serie dándole la oportunidad, y así continué. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes.